democracia cristiana se remontan al siglo pasado. Si bien no existe una fecha exacta, las nuevas ideas comienzan a desarrollarse a fines de siglo. En Chile se produce la Revolución de 1891, que termina con la vida del presidente constitucional José Manuel Balmaceda. Casi simultáneamente en Roma, el Papa León XIII promulga la encíclica Rerum Novarum, la cual formula una ácida crítica a la situación social, en especial de los pobres. Chile no era una excepción. La pobreza y la miseria también constituían una realidad que muchos querían erradicar a través de la práctica de la justicia social. Así llega el siglo XX, que en sus primeras décadas se caracteriza por la agitación propia de las tensiones entre progresistas y conservadores. Había brotes populistas y brotes autoritarios que germinaban juntos, y a su lado se desarrollaba un pensamiento revolucionario, el social cristiano, que adquiría una expresión orgánica en la década del 30. En 1924, Chile experimenta un gobierno de rasgos autoritarios con la llegada al poder del general Ibáñez, el que cae en 1931. El mismo año de la caída de Ibáñez, el Vaticano promulga otra encíclica, Quadragésimo Anno, la que se transformaría en alimento espiritual para Bernardo Leyton, Eduardo Frei, Ignacio Palma y muchos jóvenes más, que ya hacían noticia en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, ANEC. Sin embargo, faltaba una decisión que impulsara a estos jóvenes a la actividad política. La crisis ideológica que vivía entonces la juventud del Partido Conservador y su escasez de militantes se convirtió en una oportunidad propicia. Fue así que este grupo de jóvenes que quería aplicar las encíclicas sociales de la Iglesia Católica a la acción, entra a una rama del partido, que se llama Asamblea de Propaganda Conservadora. En 1934 empiezan a publicar su propio diario, que bautizaron como Lircay. Sin que ellos se percataran, estaba comenzando lo que sería la Falange Nacional. En 1934 se realiza el primer Congreso Social Cristiano, del cual nacería luego el Partido Popular Corporativo. Este mismo año, en junio, el cardenal Pacelli, entonces secretario de Estado del Vaticano, y posteriormente Papa Pío XII, envía una carta al episcopado chileno en la que le señala claramente que los católicos tienen libertad para militar en cualquier partido político, mientras no vaya en contra de su conciencia. En 1935 se realiza la Convención de los Jóvenes Conservadores. Allí toman conciencia que sus principios nada tenían que ver con el Partido Conservador. Se llega a tal punto que cuando se redactaron los estatutos de la Convención, se estipuló que se podía ser miembro de la Juventud Conservadora sin ser conservadores. El grupo juvenil se distribuye a lo largo de Chile. Frei se va a Iquique, donde toma a su cargo el diario El Tarapacá. Leyton, Palma, Tomic, Garretón y otros recorren el país. Un nuevo movimiento va naciendo. En 1937, Garretón es elegido diputado. A medida que pasa el tiempo, reciben nuevos apoyos. Otros parlamentarios conservadores se pliegan y casi la mayoría de los integrantes del Partido Popular Corporativo se suman a la Juventud Conservadora. El presidente Alessandri ofrece el Ministerio del Trabajo a Bernardo Leyton, que lo ocupó por un breve periodo. Había nacido la Falange Nacional. La Falange nace oficialmente en 1935. Ignacio Palma Vicuña crea su insignia, que es una flecha roja cruzada por dos barras, que representa la revolución cristiana, más allá de las derechas y las izquierdas. La Falange agrupa un conjunto de jóvenes que se sienten plenamente identificados con el pensamiento social de la Iglesia Católica, que diagnostican una profunda crisis espiritual y moral, a la vez que se proponen modificar la realidad para superar la injusticia social.
Los principios fundamentales del nuevo movimiento quedan claramente expresados en los llamados 24 puntos fundamentales de la Falange Nacional, en algunos de cuyos párrafos principales se dice: la Falange Nacional es una cruzada que se impone instaurar en Chile un orden nuevo. Más que un simple partido, es una afirmación de fe en los destinos de Chile y una voluntad inquebrantable al servicio de la nacionalidad. La Falange Nacional fundamenta sus principios en el pensamiento cristiano. Para alcanzar sus fines, hace un llamado a los chilenos y pone en marcha todas sus energías espirituales. La dignidad del hombre, su libertad y demás derechos naturales son el valor supremo de la vida cívica. El Estado, la sociedad y la economía se organizan para facilitar el desenvolvimiento de la personalidad humana. Rechazamos el marxismo, concepción materialista y antirracional de la vida, que fomenta la lucha de clases, conduce a la tiranía y ha fracasado en sus experiencias. Rechazamos el fascismo y el nazismo, que exaltan la violencia, hacen al hombre esclavo del Estado, encienden antagonismos racionales y destruyen la paz y la libertad. La Falange Nacional, que inspira su acción en el pensamiento cristiano, rechaza toda confusión entre religión y política. La Iglesia y la religión están por encima de las luchas de los partidos. A partir de una mística y fuerza especial, los falangistas caminan en tiempos difíciles. En efecto, al principio se les sumaron 5 parlamentarios conservadores, con lo que llegaron a tener una representación importante en el Congreso. Pero vienen las elecciones de 1941 y pierden la mitad. En ese mismo año muere el presidente Pedro Aguirre Cerda. Para reemplazarlo postulan Ibáñez, apoyado por la derecha, y Juan Antonio Ríos, sustentado por la izquierda. La Falange decide apoyar a Ríos, quien vence. Varios integrantes de la Falange son ubicados en altos cargos. Llega 1945, hay nuevas elecciones y una vez más, los falangistas pierden no solo cargos en el Parlamento, sino que también votos. Ríos le ofrece el Ministerio de Obras Públicas a Frei, quien acepta. Desde principios de 1944, un grupo de falangistas comenzó a reunirse y a trabajar con el preciso objeto de dotar al partido de medios de expresión escrita que permitieran vencer el cerco de ahogo y de sistemática ignorancia acerca de la existencia del pensamiento falangista, con lo que las fuerzas tradicionales de la política chilena pretendían impedir su crecimiento. A mediados de 1945, estos esfuerzos fructificaron y se instaló legalmente la Editorial del Pacífico, la que abrió sus puertas en forma de una atrayente y céntrica librería en Ahumada 57. Ya un mes antes, en julio de ese año, puso en venta el primer número de una revista que se titulaba Política y Espíritu. Así, la Librería del Pacífico, llamada popularmente por los falangistas La Editorial, y Política y Espíritu, fueron trascendentes en la vida y desarrollo de la Falange Nacional y del crecimiento de la democracia cristiana en América Latina. En 1946, el país está nuevamente a las puertas de una elección presidencial. La Falange Nacional, después de un franco, intenso y dividido debate interno, decide apoyar la candidatura de Eduardo Cruz Coque, quien era uno de los principales defensores e impulsores de las ideas social cristianas dentro de su partido conservador. La candidatura de Cruz Coque significó en los hechos el encuentro y la gran unidad social cristiana, a la vez que permite la difusión de las ideas centrales de la Falange a través de todo el pueblo a lo largo del país. En la elección gana el otro candidato, apoyado por el Partido Radical y el Partido Comunista, Gabriel González Videla. Este, al no obtener la mayoría absoluta, debe esperar la decisión del Congreso Nacional. La Falange decide apoyar a González Videla. Al poco tiempo, las relaciones entre el presidente y los comunistas se deterioran
y comenzaron las detenciones y relegaciones. La Falange protestó por ello. Esto dio lugar a que sectores de la iglesia atacaran a los falangistas, que estuvieron a punto de disolverse. Esto no ocurrió gracias a la intervención del obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín. Los falangistas no renunciaron a sus ideas. En 1948, González Videla logra que el Congreso apruebe la Ley de Defensa de la Democracia, a la cual la Falange se opone. Un año más tarde, en las elecciones parlamentarias, Eduardo Frei llega al Senado. 3 años más tarde, se realiza una nueva elección presidencial. La Falange piensa en un candidato propio, pero se deciden por Pedro Enrique Alfonso. Sin embargo, ganó el general Carlos Ibáñez del Campo. A poco andar, Ibáñez llama a Frei para que organice un gabinete, gestión que fracasó. Esto aumenta el prestigio de Frei y la Falange. El gobierno de Ibáñez se desacredita cada vez más. Es así como llega el año 1957. En ese año se unen a la Falange el Partido Conservador Social Cristiano y los agrarios laboristas que habían apoyado a Ibáñez para dar nacimiento al Partido Demócrata Cristiano de Chile.